Días, bienvenidos a todos, gracias al equipo de aquí de la Dirección de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil que hacen posible este esfuerzo que lo hemos realizado en el curso que actualmente se está ofreciendo para beneficio de las organizaciones de la sociedad civil, así como de los servidores públicos interesados en tomar este tipo de cursos que benefician también en la cuestión de recursos humanos, para que estén enterados que va a contar con 20 puntos, con 20 horas, para todos aquellos que lo tomen de principio a fin y acrediten desde luego todas sus evaluaciones. Agradezco mucho a todos los que están presentes, veo muchas caras conocidas que por ahí aquí estuvieron el día de ayer, agradecerles de nuevo que se hayan podido dar su tiempo y nos hayan visitado de manera presencial. Y lo más interesante de esto es que tenemos la posibilidad de hacerlo también híbrido, de manera virtual, para beneficio también de muchos de ustedes que tienen la posibilidad de tomar desde sus puntos de trabajo y también desde sus domicilios, desde sus casas, poder tener o no perderse esta oportunidad. A nombre de la secretaria de Gobernación, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, y también del subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos, el licenciado César Yáñez Centeno, así como del maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, me permito darles la más cordial de las bienvenidas a este curso de capacitación llamado El fortalecimiento de las democracias participativas para la prevención y el combate de la corrupción en América Latina. Como les comentaba mi compañera Montserrat, el día de ayer se hizo la inauguración por parte de la doctora María de la Luz Miján Gus Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien estuvo acompañada del maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar en Presidium, y pues fue un deleite tenerlos por acá presentes y conocer y aprender de todas sus funciones, todas sus actividades que realizan en la Fiscalía. El día de hoy nos acompaña para la ponencia del tema que nos ocupa la licenciada María Elisa Vera Madrigal. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra también por la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan. Ha sido admitida por la Barra de Texas para ejercer como abogada en dicho estado. Cuenta con especialidades en sistema penal acusatorio por la Escuela Libre de Derecho y en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Academia de Derechos Humanos de The American University. Ha sido también profesora e impartido capacitaciones en las materias de Derecho Procesal Penal Acusatorio, estándares de prueba y derechos humanos. Actualmente, la licenciada María Elisa es directora general en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y profesora de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, donde imparte la cátedra de Derecho Penal, delitos en particular, en tercer año de la carrera. Damos la palabra y la bienvenida a nombre de la Secretaría de Gobernación a la licenciada María Elisa Vera Madrigal. El micrófono es todo suyo y gracias por venir. Muchísimas gracias, licenciado Chapa. Pues para mí, la verdad, también un honor estar en este foro, aunque sea virtual, me es muy grato poder compartir con ustedes un poquito de lo que hace la Fiscalía en combate a la corrupción y también, sobre todo, compartir conocimientos que creo que resultan muy indispensables para tener una ciudadanía informada de un fenómeno tan relevante como lo es el de la corrupción. Decía al principio Montserrat que el día de ayer ya iniciaron con estos conceptos con la doctora Mijangos, que seguro les dio una introducción histórica sobre el combate a la corrupción en México. Mi objetivo el día de hoy será principalmente
centrarnos en cómo llegamos a la Fiscalía en Combate a la Corrupción que tenemos el día de hoy y en general al combate a la corrupción en México, a la reforma constitucional que establece ya el combate a la corrupción como un objetivo primordial del Estado mexicano. ¿Cuáles son los mecanismos que crea esa reforma para combatir la corrupción? Que, ojo, no solo van a ser penales, sino también habrá mecanismos administrativos. Y finalmente, ¿cuáles son las diferentes sanciones que pueden aplicar o que resultan aplicables para este tipo de conductas? Si en cualquier momento tuvieran alguna pregunta, les ruego que las pongan en el chat. Yo trataré de hacer pausas a lo largo de la conversación. Pretendo que sea más una conversación que una clase, honestamente. Sé que en este formato es un poco difícil mantenerlo didáctico y ágil, entonces no me gusta usar presentaciones porque dejo de ver a las personas y entonces eso me impide a mí interactuar. Por eso van a ver mi cara todo el tiempo, para bien y para mal. Pero espero que así podamos tener un diálogo más cercano, más horizontal, y que yo simplemente sea la guía quizá para esta conversación, de la que finalmente todos podamos abonar. Entonces, me gustaría empezar recapitulando un poco de lo que probablemente vieron con la doctora Mijangos el día de ayer. Muchos han sido, por supuesto, los intentos de nuestro país para establecer el combate a la corrupción como un objetivo primordial del Estado mexicano. Pero no fue sino hasta años recientes cuando se reformó verdaderamente la Constitución para incluir el combate a la corrupción como una materia específica dentro de la Procuración de Justicia mexicana. Esta reforma tuvo lugar en 2015. Pero ojo, antes de esta reforma ya había habido algunos intentos también de poner el tema de combate a la corrupción sobre la mesa y particularmente de incluirlo en el texto constitucional. Y esto se materializó en la reforma del 10 de febrero de 2014, que es la reforma que crea a la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, anteriormente era una procuraduría que estaba dentro de la estructura del Ejecutivo Federal, es decir, dentro de la estructura del presidente, digamos, dependiendo directamente de él. Y ahora la Fiscalía General de la República, a partir de esa reforma que entró en vigor hasta finales de 2018, la Fiscalía es un órgano autónomo. También esto probablemente se los explicó el día de ayer la doctora Mijangos. Cuando se hace esta reforma, se reforma la Constitución para establecer que la Fiscalía General de la República va a ser un órgano autónomo. Se menciona que deberá tener por lo menos 2 fiscales especializadas y una de esas fiscalías será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, de ahí ya vemos el interés del legislador mexicano en poner el tema de combate a la corrupción sobre la mesa. Vinieron después diversos acuerdos institucionales, es decir, acuerdos dentro de la entonces Procuraduría General. Ya las tengo, ya nada más. Perdón, creo que por ahí se... Ay, doctora, maestra María, ¿puede abrir su micrófono? Es que como se abrió, tuvimos que cerrar. Sí, gracias. Ok, gracias. Les decía que después de la reforma de 2014, se crean diversos acuerdos, se expiden diversos acuerdos por la entonces Procuraduría General de la República en aras de tratar de instrumentar la primera Fiscalía en Combate a la Corrupción. Entonces le llamaban Unidad Especializada en Combate a la Corrupción, después se llamó Fiscalía Especializada en Hechos de Combate a la Corrupción. Esos diversos órganos nunca terminaron de materializarse, se quedaron simplemente en bonitos intentos, bonitos compromisos, pero en realidad nunca llegamos a tener una Fiscalía en Combate a la Corrupción, sino hasta finales de 2018, que la Fiscalía ya adquiere autonomía, y principios de 2019, que es cuando nombran a la doctora Mijangos como titular de esta Fiscalía en Combate a la Corrupción. Para entonces ya existía el marco legal y constitucional, que seguro también les refirió el día de ayer, que establece precisamente que el combate a la corrupción va a ser como objetivo prioritario del Estado mexicano, va a estar estructurado a través de un sistema que va a tener en el que van a interactuar diferentes órganos y diferentes entes públicos con la finalidad de que generemos un sistema de alguna manera de contrapesos que permita combatir la corrupción desde diferentes frentes. Y uno de esos frentes
es la Procuración de Justicia. Por ahí no sé qué botón aprietan que de repente se les abre la cámara, pero tengan un poquito más cuidado con su teclado, nada más para que no estemos interrumpiendo la conversación, por favor. Entonces, les digo, la Fiscalía en Combate a la Corrupción inicia a principios de 2019 a funcionar como tal. Esto de manera de introducción, pero no es el único ente que está facultado para realizar o para investigar posibles actos de corrupción. Entonces, aquí me gustaría, cerrada esta primera parte introductoria, entonces explicarles cuáles son los diferentes mecanismos que hay para combatir la corrupción en México. De acuerdo con la Constitución, hay principalmente dos mecanismos para el combate a la corrupción. Estos los van a encontrar ustedes en el artículo 109 de la Constitución. El artículo 109 que dice, en su fracción segunda nos dice que la comisión de delitos por cualquier servidor público o por un particular que pueda ser un hecho de corrupción podrá ser sancionado como un delito por las leyes penales. Pero también en su fracción tercera nos dice que asimismo, podrán aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que tenemos como obligación observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Este artículo lo que hace sus dos fracciones es establecer los dos grandes rubros a través de los cuales se puede combatir la corrupción en México. ¿Ok? Uno es el ámbito penal y otro es el ámbito administrativo. En el ámbito penal, pues ya ustedes tienen conocimiento, entre la charla de hoy y la de ayer, que la corrupción se combate principalmente a través de investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a nivel federal y las fiscalías de cada uno de los estados, que también tienen la obligación de tener fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Ya después entraremos al tema de cómo se dividen las competencias y cómo sabemos a quién le corresponde qué hecho, porque esa es una de las grandes dudas. Oiga, maestra, ¿y ante quién denuncio este hecho? ¿Debe ser ante la federación? ¿Debe ser ante los estados? ¿Cómo puedo determinar? Vamos a llegar a eso y ahí les explicaré cómo es que podemos como ciudadanos saber ante quién presento la denuncia, que como les decía la doctora Mijos el día de ayer, eso es uno de los elementos más importantes para que el Estado mexicano pueda verdaderamente conocer de esos hechos, investigarlos y en su caso sancionarlos, es decir, para lograr un efectivo combate a la corrupción. Entonces, por un lado está este mecanismo penal, que es la investigación de delitos desde las fiscalías, que puede ser la Fiscalía General de la República, o se trata de un delito federal, y las fiscalías de cada uno de los estados, por ejemplo, la Fiscalía de Campeche, o la Fiscalía de Colima, o la Fiscalía de Chihuahua. Cada uno de estos estados tienen una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Y ahí se denuncian los delitos locales. Por otro lado, también se puede combatir la corrupción desde el ámbito administrativo. ¿Okay? Desde el ámbito administrativo se combate cuando una persona presenta una queja ante el órgano interno de control de la Secretaría de Estado o de la institución en la cual trabaja el servidor público que posiblemente haya cometido un acto de corrupción, o directamente en la Secretaría de la Función Pública a través de los canales que tienen. La Secretaría de la Función Pública desde hace ya varios años estableció toda una plataforma para denuncias de posibles hechos de corrupción. Y esta plataforma les permite a los ciudadanos denunciar, sea poniendo su nombre o también de forma anónima, ¿no? Para precisamente salvaguardar su identidad y permitirle resguardar o permitirle quitarle de cualquier miedo que pueda tener en el momento de la denuncia. Pero ojo, lo que hace Función Pública y lo que hacen los órganos internos de control es muy distinto a lo que hacen las fiscalías. Son los mismos hechos, pueden ser los mismos hechos, por ejemplo, el hecho por excelencia de corrupción, que un servidor público recibió dinero, se llama cohecho. Pero las investigaciones serán diferentes, es decir, un solo hecho puede investigarse dos veces, puede investigarse por un lado en el plano penal, por otro lado en el ámbito administrativo. Son instancias diferentes, son paralelas,
y una no depende de la otra. Es decir, yo no necesito una condena o una sanción en el plano administrativo para que haya una sanción en el plano penal, para que se sancione la conducta del servidor público como un delito. Y de igual modo, puede ser que la Fiscalía logre una sanción penal de un servidor público, aunque la Secretaría de la Función Pública, a través del procedimiento de responsabilidad administrativa o los órganos internos de control específicos de los diferentes entes de gobierno, no logran una sanción. Es decir, son mecanismos totalmente independientes, pero que de alguna manera los dos coadyuvan al efectivo y eficaz combate a la corrupción en todo el país. Ahora, es importante que ustedes sepan que son mecanismos distintos para que si alguna vez ustedes presentan o perciben un hecho de corrupción, sepan de todas estas avenidas y sepan que no necesariamente tienen que denunciar en la Procuraduría o en la Fiscalía, como ahora se llaman, porque mucha gente a veces dice, es que yo no quiero ir a la Fiscalía, es que yo no quiero ir a un Ministerio Público. En el plano administrativo, en principio, las denuncias llevan un trámite un poco más sencillo y quizá menos intimidante de como suele el ciudadano percibir a la Fiscalía o a la Procuraduría. Entonces, por eso es importante tener claro estos dos planos, estas dos opciones que tiene el ciudadano de denunciar y cómo puede agotar la denuncia en los dos, puede presentar la denuncia en los dos, o puede presentarla solo en una, o puede presentar solo en la otra. No, nada impide que eso suceda, nada impide que denuncie solamente en un plano o que denuncie solamente en el otro, o que lo hagan los dos. Ahora, los objetivos de estos dos sistemas, sin duda, al final del día son el combate a la corrupción, pero en la manera en la que lo realizan es diferente. ¿Por qué? Porque mientras el sistema, por la vía administrativa, lo que se logra es sancionar al servidor público de forma específicamente, amonestarlo, suspenderlo de su empleo, destituirlo de su empleo o inhabilitarlo. En el caso de las investigaciones penales, normalmente la sanción que traen aparejada va a ser una sanción privativa de libertad, es decir, cárcel, y o una sanción de multa. Esto no quiere decir que no se pueda suspender también al trabajador, es decir, al servidor público, cuando efectivamente se le condene por un acto de corrupción. Lo que sí quiere decir es que en materia penal, principalmente vas a tener una sanción de mucho mayor grado o de mayor afectación para la persona, que es la posible pérdida de su libertad. Y eso es lo que hace que la materia penal normalmente sea una materia donde sea más difícil conseguir una condena, porque los jueces te exigen más para privar de la libertad a una persona que quizá para suspenderlo de su trabajo o para amonestarlo o para aplicar una inhabilitación temporal, aun cuando las inhabilitaciones temporales suelen ser difíciles de obtener. La obtención de una condena privativa de libertad siempre va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el derecho que está en juego es la libertad de la persona. Entonces, eso va a implicar normalmente que los jueces exijan más, que exijan un estándar de prueba mayor para que pueda lograrse una sanción como las que tiene específicamente contempladas el plano penal. Muy bien, hasta ahí alguien tiene una pregunta, ¿quieren que podamos irlas dilucidando? Okay, veo varios comentarios en el chat, pero me parece que ninguno hasta este momento es pregunta. Si tuvieran preguntas nuevamente, por favor pónganlos en el chat y conforme vaya la conversación, las vamos desahogando. Ahora, centrándonos ya en el ámbito penal, les decía yo que por virtud de todas estas reformas que hubo a nivel constitucional, se reformó también diversas leyes. O sea, se reforma la Constitución y la Constitución exige que se reformen diversas leyes. Y una de esas leyes es el Código Penal Federal. O sea, el Código Penal Federal, que en su título 10º anteriormente contemplaba los delitos contra servidores públicos, es modificado para ahora titularse delitos por hechos de corrupción.
Esta modificación que pasa a nivel federal también se replica en cada uno de los estados de la República. De manera que en todos los estados, los que ustedes sean, van a encontrar un catálogo de delitos de corrupción federal y un catálogo de delitos de corrupción local. La pregunta es entonces, ¿cómo sé yo, si yo ciudadano quiero denunciar un hecho de corrupción, cómo sé si debo de acudir en el plano penal estrictamente ante la autoridad federal o ante la autoridad local? Bueno, de inicio, la respuesta sería muy fácil. En la federación se denuncian los delitos del fuero federal. Pero si les digo eso, no les digo nada. Entonces, aunque la ley así lo explica, aunque la ley dice, se denuncian ante la federación los delitos del fuero federal, y eso no nos dice absolutamente nada, y cuando digo la ley me refiero al Código Penal Federal, hay un segundo ordenamiento, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y esa ley, en su artículo 51, tiene todo un listado de los delitos que corresponden al orden federal. Entonces, si ustedes tienen alguna vez la duda sobre si una conducta que está cometiendo un servidor público es del orden federal o local, lo más fácil es buscar ese artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y revisar sus fracciones. La mayoría de los supuestos nos van a hablar de materias que, como ciudadanos, sabemos que corresponden a la federación. Por ejemplo, temas que estén relacionados con temas que están relacionados con embajadas o con consulados, porque sabemos que la representación hacia el exterior del Estado mexicano siempre va a ser de la federación, ¿no? Entonces así el 51 nos va enumerando todas las materias que corresponden a la federación, y hay algunas materias que nos dice que son concurrentes, uso el término para decirnos concurrentes, que ese es un tema un poquito más complejo, pero nada más para enunciarlo muy rápido. Se trata de ciertas materias que pueden ser investigadas tanto por la federación como por los estados, que son normalmente las materias de salud, educación y seguridad pública. Esas son las principales materias en las que nosotros como ciudadanos vemos que tanto hay hospitales federales como hay hospitales locales, hay escuelas públicas federales, hay escuelas públicas locales, hay policías federales, hay policías locales, y esto es lo que permite que ese tipo de conductas puedan ser investigadas cuando se trata de autoridades locales por las fiscalías locales, y cuando se trata de autoridades federales por las fiscalías federales. Ahora, cuando se trata de hechos de corrupción, el principal criterio para determinar si se trata de una conducta de fuero federal, y que está establecido también en el artículo 51 que mencioné, pero también está establecido en el artículo 212 del Código Penal Federal, es si la persona que cometió la conducta es un servidor público federal. Ese va a ser el criterio más importante, ¿no? Y de inicio ustedes me dirían, pues, ¿quién es servidor público federal? El código es bastante amplio en su definición, y ahorita se los voy a leer, porque no solamente contempla a quienes pertenecen a las secretarías de Estado, por ejemplo, todas las autoridades, todos los servidores públicos que pertenecen a Secretaría de Gobernación, que es la secretaría que está dando este curso, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Medio Ambiente, todas las secretarías a nivel federal, que es cuya mayoría tienen su residencia en la Ciudad de México. En ese caso se trata de servidores públicos federales, entonces se actualizaría necesariamente la competencia de la federación, y si es un hecho de corrupción, específicamente de la Fiscalía en Combate a la Corrupción. Pero el Código Penal Federal todavía es más amplio, y no solamente hace federal aquellos delitos que pudieran ser cometidos por quienes trabajan en secretarías de Estado, sino también por quienes trabajan de cualquier forma en la administración pública federal, en organismos descentralizados, en empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones u órganos funcionales autónomos, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, la CNDH, en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial también, o personas que manejen, en general, cualquier persona que maneje un recurso federal puede ser investigada por la federación.
Y este es el supuesto más importante a tener presente cuando estamos como ciudadano, cuando nuestras autoridades locales nos están prestando un servicio. Porque a veces creemos, bueno, este servicio lo prestaron netamente las autoridades locales. Sí, pero en muchas ocasiones el fondeo de ese servicio viene de la federación. O sea, es el gobierno federal quien le envía el recurso a los estados para que ellos operen ciertos programas. Y cuando es así, muchas veces, la mayoría de las veces, el recurso viene etiquetado. ¿Qué quiere decir? Que solo pueden aplicar el recurso para lo que específicamente se les dice. Entonces, a las personas dentro de los gobiernos estatales, por ejemplo, a los tesoreros, a los secretarios de Estado local, a las diferentes secretarías que pueden ser, que realicen gestiones internas y gestiones administrativas, que bajan los recursos y los aplican, si ese recurso es recurso federal, pueden ser investigadas de todos modos por la federación. No importa que sea una autoridad local, no importa que sea el tesorero del municipio de Guanajuato, no importa que sea el tesorero de Todos Santos, Baja California, no importa. Si el recurso que está aplicando es federal, ahí la federación tiene un interés en investigar esos hechos. Y es esta fracción la que le permite a la Fiscalía en Combate a la Corrupción ir un poquito más allá y investigar hechos que son del más alto impacto para la población, porque es en estos supuestos donde vemos el hecho de corrupción más palpable, ¿no? Donde vemos que precisamente el recurso federal no llega a la ciudadanía, no llega a los estados, no llega a las comunidades que está destinado el presupuesto, y esto impide, por supuesto, o bloquea de alguna manera el desarrollo del Estado mexicano y de los diferentes programas y políticas que se tengan planteados desde el Ejecutivo Federal. Por eso la importancia que ustedes tengan presente que también se pueden investigar hechos de corrupción cuando el programa está relacionado o está de alguna manera fondeado con recursos federales. ¿Cómo pueden saber si es un recurso, un programa que está fondeado con recursos federales? Hay muchas maneras. La más fácil es presentar una solicitud de acceso a la información, preguntar a la autoridad, oye, este programa con qué recursos está fondeado con recursos federales, y de ser así, entonces ustedes tienen un elemento para denunciar esos hechos de corrupción ante la federación. Ahora, voy a tomarme un minutito porque por ahí hay una pregunta y me decía, por ahí preguntaba un compañero que si la investigación de un servidor público por un delito de corrupción que lo investigue al mismo tiempo la federación y un gobierno local no contradice el principio constitucional de nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Con otras palabras, non bis in idem, como se dice, como decimos los abogados en latín. Y la respuesta es no. Este principio, como bien lo dice su traducción en español, exige que la persona no sea juzgado. Y ojo, las fiscalías no juzgan, las fiscalías investigan. Entonces, este principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces, solamente lo puede hacer valer el ciudadano una vez que está ante el juez y que tiene ya, por lo menos, una vinculación a proceso. ¿Ok? Aunque la palabra en sí mismo lo que nos exige es una sentencia cuando hablamos de ser juzgado, pero de inicio, que su investigación ya esté ante un juez. Por eso no aplica este principio cuando estamos ante las fiscalías, porque las fiscalías no estamos juzgando a una persona. De ahí que no pueda ser oponible este principio constitucional, que como bien lo dice, está dirigido especialmente para los jueces. ¿Ok? ¿Qué es lo que salvaguarda ese principio? Que una persona no pueda ser condenada dos veces por los mismos hechos. Oye, hoy te robaste esto, te condeno. 10 años después, otra vez te llamo a proceso y otra vez te condeno. ¿Ok? Eso es precisamente lo que este principio busca evitar. Eso es lo que este principio busca, la intención del legislador tras este principio. Pero nada impide que
las fiscalías locales y federales pueden investigar un mismo hecho, particularmente cuando se tratan de materias concurrentes, que son las que yo les decía hace rato, que las materias concurrentes desde la Constitución facultan tanto a la federación, a las autoridades federales, como a las autoridades estatales a investigar, a normar, a generar políticas en esos ámbitos de competencia. Les digo, la Constitución es muy clara, en el tema de educación coinciden tanto autoridades locales como autoridades federales, porque puede haber escuelas de ambos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, si se entrega algún tipo de recurso federal a una escuela, aunque al sistema educativo del estado de Oaxaca, para que pueda establecer un programa, no sé, de alimentación, ¿no? Y ese programa no se lleva a cabo, o ese dinero se malgasta, o ese dinero no se aplica exactamente en los rubros que se solicitó que se aplicara, ahí hay un delito federal, a pesar de que ese delito, de que ese recurso haya sido aplicado por una autoridad local. Eso no quiere decir que las autoridades de investigación, las fiscalías del Estado, no puedan investigar a esos servidores públicos, también los pueden investigar. Y si es una materia concurrente, cada quien va a sancionar en su ámbito de competencia. Pero lo que sí no podría pasar es que una vez llegado ya ante el juez, que los dos quieran condenar por el mismo, digamos, por el mismo delito. Que los dos quieran condenar a la persona por aplicar mal el recurso. Al final del día, cuando ya lleguen ante el juez sí les va a decir, escojan, o quieren sancionarlo a nivel federal, o quieren sancionarlo a nivel local por esta conducta, pero no lo podemos castigar dos veces, efectivamente. Eso sí va a pasar. O si primero se logra una sanción a nivel federal, lo que va a pasar es que el otro procedimiento, el procedimiento local, muy probablemente se va a cerrar, lo que los abogados le llamamos sobreseer. Es decir, el juez va a decir, como estos hechos ya fueron juzgados anteriormente, yo no puedo seguir con otro juicio, y entonces va a sobreseer ese juicio. ¿Ok? Ok, me ponían otro comentario que lo voy a tomar también de una vez. Decía, hablando de hospitales que son organismos centralizados, por ejemplo, el Hospital General de México, ¿cuál sería su fuero para investigar? En principio, el Hospital General de México, quienes laboran ahí, son servidores públicos federales. Por supuesto, habrá ciertos particulares que trabajan en los hospitales. Por ejemplo, digo, yo no soy experta, yo no soy doctora, pero sé que en los hospitales también hay a veces prestado de servicio social, ¿no? O hay estudiantes de medicina en algunos de sus primeros recién egresados que están haciendo como algún tipo de prácticas. A ellos no se les podría considerar servidores públicos federales, al menos de que estuvieran recibiendo un pago, ¿ok? Pero fuera de esos casos, diríamos que quienes trabajan en un hospital como el Hospital General de México serían autoridades federales en principio. ¿Ok? Bueno, continuando con este tema, decía, entonces, una vez que ya sabemos si se trata de una conducta que le corresponde al fuero federal o que le corresponde al fuero local, entonces no solamente vamos a ver ante quién presentar la denuncia, sino también vamos a saber qué delitos se pueden denunciar. Deme un segundito, por favor. Disculpen, el trabajo no para. Entonces les decía yo, ya sabemos si la conducta es del foro federal o del foro local. Entonces decimos, quiero denunciar, por ejemplo, en la Fiscalía del Estado de Guanajuato, porque consideramos que no es un delito del fuero federal. Lo siguiente que habría que hacer es checar el Código Penal Federal, el Código Penal del Estado de Guanajuato, para ver cuáles son las conductas que están contempladas como conductas de corrupción, como delitos de corrupción. Si la conducta fuera del fuero federal, entonces nuestra única legislación va a ser el Código Penal Federal. Y entonces ahí nos tenemos que ir al título 10º, que empieza con el artículo 212, y vamos a encontrar en este capítulo
10 artículos que nos van a definir desde quién es servidor público a nivel federal, que ya les adelanté ese tema, hasta las diferentes conductas que pueden constituir un acto de corrupción de los servidores públicos federales. Les digo, en el caso federal no hay ningún problema porque tenemos un solo código. En el caso local, pues más o menos hay un problema porque tenemos ¿cuántos códigos? En todos los, ¿verdad? Kevin, ¿cuántos códigos tenemos? Ay, lo bloquearon, pobre. Ok. Tenemos No, 32. Exacto, tenemos 32. Entonces, eso implica que tenemos muchas legislaciones y tenemos que estar también, verificar, antes de checar una legislación, verificar que efectivamente el delito se haya cometido en ese estado. Porque pues pasa a veces que los delitos se cometen en varios estados, se cometen en los límites de un estado y otro. Entonces, bueno, ese es un tema más de territorialidad, pero para que tenemos que verificar antes de elegir el código con el cual vamos a sancionar la conducta, ¿no? Bueno, todo esto para decirles más o menos cuál es el marco normativo, pero ojo, ustedes como ciudadanos, y esto quiero que quede bien claro aquí, ustedes no tienen la obligación de encuadrar la conducta en un delito. Si ustedes quieren denunciar, ustedes pueden denunciar hechos. El día de ayer, a tal hora, en tal lugar, yo vi a una persona con tal uniforme que parecía ser un policía, que estiró la mano, recibió un billete y la persona. Lo único que necesitan es eso, narrar los hechos, pero muy importante, señalando cuándo, cómo y dónde. Que eso es lo que los abogados le llamamos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si no nos dan tiempo, modo y lugar, la investigación es casi imposible. A veces llegan unas denuncias de, es que yo creo que tal servidor público es un corrupto porque pues yo vi que se compró un coche nuevo y pues no tengo claro dónde sacó el dinero. Denuncias tan ambiguas hacen muy difíciles la investigación, ¿ok? Mientras más preciso sea el hecho, la circunstancia, el cómo sucedió y el qué es lo que se vio, y sobre todo más objetiva también la descripción, más elementos les dan ustedes a la fiscalía para realizar una investigación sólida desde el principio. Porque de lo contrario, empezamos a trabajar con especulaciones que solo nos permiten cierto número de actos de investigación y los jueces van a decir, ya no puedes ir más allá, porque el hecho que te dieron era muy genérico. Entonces yo no te puedo permitir que sigas investigue, minucias cuando te denunciaron algo súper genérico, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que sea mucho más específica la denuncia, los hechos que ustedes ponen en su denuncia. Y como yo les decía, importante saber cuál es la legislación que aplica. Claro, porque pues para que ustedes vayan a denunciar, quizá es importante que medianamente puedan echarle un ojo al código y decir, sí, sí es un delito, esto no, no es un delito. Pero ustedes no tienen la obligación de decirle al Ministerio Público, actualiza el artículo 214, fracción cuarta, en su hipótesis de participación. Ustedes no tienen esa obligación. Ustedes tienen la obligación nada más de describirle al Ministerio Público un hecho de manera precisa, de manera puntual, para de contar. En todo caso, será el Ministerio Público quien tendrá la obligación de encuadrar la conducta en un hecho específico que esté dentro del catálogo de delitos de combate a la corrupción. Que, por cierto, ese catálogo de delitos, digo, lo mencionaremos hoy, pero lo van a ver con mis compañeros que van a venir los días siguientes y que les van a decir un poquito ya más de cómo se investigan los hechos de corrupción y los delitos específicos que están contemplados en el código. Aquí me pone una pregunta, voy a responder un par de preguntas también que se están poniendo. Dice, si son denuncias del fuero común, ¿no las pueden recibir? En principio sí se puede recibir en la federación, pero lo que va a hacer la federación es remitirla al Estado. O sea, va a hacer un oficio y se la va a mandar al Estado y le va a decir, oye, yo no advierto competencia y como yo solo puedo actuar dentro de mi ámbito de competencia, te la remito a ti. Y eso puede dilatar la investigación, porque pues de aquí la traen ustedes a la Ciudad de México y de aquí a que llegue a los estados, pues pasa algo de tiempo. Lo más conveniente, lo más ágil para que se investigue el delito lo antes posible es que se denuncie en el fuero que corresponde. Es decir, si es un delito local,
que se denuncie en la Fiscalía en Combate a la Corrupción del Estado. Si es un delito federal, que se denuncie en la Fiscalía General de la República, donde está su servidora, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, tiene su ventanilla única, específica, para recibir denuncias. En todo caso, si tienen dudas, los servidores públicos tienen, por supuesto, el deber de aclararles sus dudas. Si ustedes tienen dudas sobre, oye, ¿es aquí o es en el Estado? Claro que se pueden acercar y claro que les pueden aclarar sus dudas. Me menciona por ahí Rosalba Taboada que también se puede aplicar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A eso vamos a entrar ahorita, Rosalba. A eso justo vamos a entrar, que es un gran tema, el de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y es otra esfera o el otro ámbito en el cual se puede sancionar los actos de corrupción, que se los decía yo al principio de esta charla. Y Citlali por ahí también me dice, ¿qué pruebas son válidas en hechos de corrupción? En principio, todas las pruebas son válidas. Solo hay ciertos tipos de pruebas que para conseguirlas tienes que pasar por un tamiz judicial. ¿Qué quiero decir eso? Hay ciertos tipos de pruebas que por conllevar una posible afectación a los derechos más íntimos de una persona, el Ministerio Público no las puede solicitar por sí mismas, sino que tiene que pasar por un juez y decirle a un juez, oye juez, quiero realizar este tipo de prueba, y el juez se lo autoriza y el juez manda a girar oficios para que se consiga esa información. Les voy a poner un ejemplo. Los estados de cuenta bancarios suelen ser la prueba más importante para saber si un servidor público se está enriqueciendo ilícitamente. Los estados de cuenta bancarios, la Fiscalía está facultada para solicitar estados de cuenta bancarios de un servidor público cuando es denunciado por un posible enriquecimiento ilícito. Nada más que, ojo, la Fiscalía no lo solicita por sí mismos al banco. La Fiscalía va ante el juez y le pide al juez una técnica a través de la cual le solicita que cierta información bancaria sea solicitada y entregada a la Fiscalía porque existen elementos para pensar o para creer que esta persona probablemente se está enriqueciendo de forma ilícita. ¿Ok? Lo mismo pasa con la información del SAT. En general, con toda esta información que puede ser datos privados de los servidores públicos, esa información la Fiscalía no va a poder acceder a ella de primera mano, va a tener que pasar primero por un tamiz judicial. Ok. Creo que hasta ahí vamos bien con las preguntas. Ahora me gustaría que entremos, de nada, Citlali, me gustaría que entremos a un poquito al ámbito administrativo antes de regresar a los delitos por hechos de corrupción. ¿Ok? Vamos a regresar al final de la plática al catálogo de delitos de hechos de corrupción y a las posibles sanciones que están contempladas dentro del catálogo, dentro del Código Penal Federal en su título 10º, ¿ok? Entonces, para que ahí tengan presentes que aunque ya sabemos, una vez que ya sabemos que una conducta es del ámbito federal, que puede ser un posible hecho de corrupción, ¿no? Hay un catálogo del título 10º y vamos a entrar, vamos a regresar al final de la plática, de la charla, a comentarlos brevemente, porque les digo, ese no es el objetivo de mi plática, ese va a ser el objetivo de las siguientes pláticas, por eso lo voy a dejar al final, para que les sirva a ustedes para hilarlo con los siguientes temas que vienen, siguientes pláticas. ¿Okay? Ahora, atendiendo la pregunta que nos decía Rosalba Taboada, efectivamente, en el plano administrativo tenemos también formas de sancionar la corrupción, como se los adelanté cuando empecé esta conversación. En ese ámbito, la normativa aplicable o la normativa marco está, si bien está en la Constitución, se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Esta ley qué hace? Esta es una ley que lo que buscó aquí el legislador fue generar, como con todas las leyes generales, establecer ciertos parámetros que le permitan tanto a la federación como a los estados determinar puntos mínimos en los que se tiene que sancionar hechos administrativos, posibles hechos administrativos o posibles faltas administrativas. Esta Ley General de Responsabilidad Administrativa, como bien lo dice su nombre,
es una ley general, lo cual quiere decir que aplica no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local. Ahora, las entidades, cada estado, puede generar su ley de responsabilidad administrativa, sí lo puede hacer, pero tiene que ceñirse a las particularidades que establece la ley general. No se puede salir del marco de la ley general. Si un estado puede decir, yo no voy a crear mi ley específica, me voy a aplicar la ley general administrativas, o puede decir, voy a hacer una ley secundaria de mi estado, pero esa ley no le puede cambiar, no puede contradecir lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿ok? En el plano federal tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley federal, antes teníamos una Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que ojo, todavía es aplicable para algunos temas. Se derogó una parte de esa ley, sigue vigente en otras partes de la ley, pero cuando queremos ver la materia en la que se va a sancionar a un posible servidor público, las posibles conductas que son sancionables a nivel federal, nos tenemos que ir ahora a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos establece ya un catálogo de sanciones administrativas por faltas no graves, sanciones administrativas por faltas graves, ambas para casos de servidores públicos, y por otro lado nos establece un catálogo de sanciones administrativas por faltas de particulares. Para forma más específica, pueden ustedes ir al artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ahí les va a establecer, en principio, cuáles son las faltas administrativas y cómo pueden sancionarse estas. Ahora, ya les había comentado hace rato que las faltas administrativas pueden sancionarse a través, a diferencia del ámbito penal, pueden sancionarse a través de una amonestación pública, de una suspensión del empleo, de una destitución de su empleo, de una inhabilitación temporal. Y en principio serían esos los supuestos de sanción que tendríamos. Ahora, el catálogo de conductas que se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí es similar al catálogo de conductas. De alguna manera, si los leyéramos en paralelo, veríamos que sí es similar al catálogo que está contemplado en el Código Penal Federal como posibles delitos de combate, posibles delitos de corrupción. Aquí la abrimos. Ahora les decía yo, no tienen ustedes que preocuparse sobre si una conducta, al margen de que, vamos a anunciarlas ahorita muy rápido, ustedes no tendrían que preocuparse sobre si una conducta es una falta administrativa o es solo un delito, o los dos. En realidad, esa clasificación de igual modo le toca a la autoridad. Y al margen de eso, como lo vamos a leer ahorita, las conductas que se sancionan en el ámbito administrativo son verdaderamente muy parecidas a las que están contempladas en el plano penal. Entonces, esto permite que prácticamente un hecho que puede ser investigado por en el plano administrativo, es casi seguro que va a ser también un delito. ¿Okay? Casi seguro que por lo menos podrá dar inicio a la investigación de un delito. Miren, les voy a leer. Las que contemplan como faltas no graves, y normalmente estas solamente implican una amonestación, son transgredir las obligaciones generales que tiene un servidor público, que son cumplir con su trabajo, denunciar actos u omisiones de funciones que puedan constituir otra falta administrativa, atender las instrucciones de su superior, presentarse en tiempo y forma declaraciones de instituciones patrimoniales, presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial y de interés, registrar y custodiar la información que tengan a su cargo, supervisar a los servidores públicos que tienen también en su dirección o bajo su área, rendir cuentas sobre el ejercicio de la función y colaborar en procedimientos judiciales y o administrativos, ¿ok? Estas conductas, como ves, son conductas muy básicas, son las obligaciones que tiene todo servidor público. Si un servidor público no cumple con algunas obligaciones básicas, por ejemplo, no
colabora con un procedimiento judicial o administrativo, o olvida supervisar a los servidores públicos que están sujetos a su dirección, esas conductas podrán ser a lo mucho una falta administrativa no grave. Ojo, en estas conductas no vemos ninguna similitud con los delitos de corrupción. Es más, ni nos suenan a delito, nos suenan más como a errores que puede tener el servidor público en su día a día. ¿Ok? Este tipo de conductas, les digo, son de grado menor y normalmente traen aparejada algún tipo de amonestación, ¿no?, del servidor público y a lo mucho una suspensión de algunos días en el empleo, pero no traen aparejado normalmente una sanción mayor. Ahora, la ley sí trae contempladas también faltas administrativas graves que pueden cometer los servidores públicos. ¿Cuáles son esas faltas administrativas graves que pueden cometer los servidores públicos? Pues está por un lado el cohecho, que seguro les suena que el cohecho no es más que entregar dinero o recibir dinero a cambio de algo que es tu trabajo y que además es un servicio público. Está también contemplado el delito de peculado, bueno, la sanción administrativa por la falta de peculado, que peculado, en resumen, es aplicar un recurso federal, un recurso que te es entregado como servidor público a un fin para el cual no es. O sea, por ejemplo, servidor público que le dan 100 pesos para comprar tortillas blancas y compra tortillas de maíz azul. Así de chiquita es la diferencia, así puede haber un peculado. Porque las leyes hacendarias son muy claras cuando el recurso se etiqueta para algo. Las leyes hacendarias establecen normalmente que el procedimiento tiene que seguirse, el procedimiento de adjudicación, el procedimiento de contratación y de compra, tiene que seguirse al pie de la letra. Entonces, cualquier variación, por más pequeña que sea, pudiera dar lugar a alguna falta administrativa o, en su caso, cuando son de mayor entidad, incluso a un delito. Igualmente, la Ley General de Responsabilidad Administrativa contempla la sanción por desvío de recursos públicos por cualquier asignación que pudiera ser contraria o sin fundamento jurídico. La utilización indebida de información, que es cuando un servidor público usa información que tiene bajo sus archivos y lo usa para un fin para el cual no se las dieron. ¿Qué otra conducta que puede ser relevante? El abuso de funciones, que normalmente quiere decir el realizar actos u omisiones arbitrarios, así que van más allá de lo razonable dentro de su esfera de acción o de su esfera de funciones. El actuar bajo conflicto de interés, es decir, el intervenir por motivo de su empleo, la transmisión de algún asunto donde él tenga un interés personal, él o algún familiar tenga un interés personal o algún amigo. También está contemplada como falta grave la contratación indebida por parte de un servidor público y el enriquecimiento, que en el caso de las sanciones administrativas se le llama enriquecimiento oculto. Ahorita vamos a ver que en el caso de los delitos se le llama enriquecimiento ilícito, que es diferente. ¿Ok? Y también está contemplado como una especie de falta grave en la Ley General de Responsabilidad Administrativa la simulación de actos jurídicos por el servidor público cuando ello lo hace para obtener un beneficio propio o de algún familiar. Es decir, cuando pretende hacer parecer que algo sucedió, o que algún contrato o que alguna selección de personal se dio de manera objetiva, con la única finalidad de contratar en realidad a algún familiar. Eso también podría ser alguna especie de simulación. Todas estas conductas, y también tienen, no sé, que no se nos olvide la última que me parece muy importante, nepotismo, que es cuando un servidor público, valiéndose de la atribución o facultad que tiene dentro de su empleo, lo utiliza para igualmente contratar dentro de la estructura, sea de confianza o la estructura base o por honorarios, a personas que tienen un lazo de parentesco por consanguinidad o vínculos de matrimonio o concubinato con el servidor. Este catálogo que más o menos les acabo de referir es el catálogo de faltas graves que contempla la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Ahora, ojo, como yo les decía, como al final del día estas son faltas administrativas, este tipo de faltas no pueden dar lugar a una sanción de prisión, ¿ok?
si un ciudadano denuncia una de estas faltas administrativas ante el órgano interno de control de la institución o ante la Secretaría de la Función Pública, se iniciará una investigación administrativa en caso de que determinen que la conducta no es grave, se resuelve en la misma instancia administrativa. En caso de que determinen que la conducta es grave, lo que hace el órgano instructor es enviarlo al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, que es donde al final del día se ventilan las faltas graves. ¿Ok? Para efectos de su denuncia, igualmente, como decía, ustedes no tienen por qué catalogar necesariamente, decirles, ay, se actualiza la falta contemplada en el artículo 56 o en el 54. Basta con que ustedes narren los hechos nuevamente. Pero sí es importante que ustedes sepan o estén familiarizados con qué conductas pueden ser actos de corrupción para que entonces los denuncien. Porque si no están familiarizados con ellos, pues no van a saber cuando suceda, quizá van a estar dudosos sobre si es un hecho que valga la pena denunciar o que no valga la pena denunciar. Hasta ahí vamos bien. A ver si tenemos... Maestra, entonces quedamos que las faltas administrativas graves, ¿a dónde se van si resultan graves? ¿Al tribunal que me dijo? Si las determinan graves, Ajá. normalmente se envían al Tribunal de Justicia Fiscal Administrativo Okay. cuando se trata de la federación. Sí. ¿Okay? Cuando se tratan de los estados, tendrá sus tribunales contenciosos en cada una de las entidades. Vale, gracias. ¿Okay? De nada. Y por aquí me ponían algo. Me ponía Rosalba, cuando se ve la ética pública y la responsabilidad del servidor público comprometido, ¿se puede perseguir como un acto ilícito o como un delito? A ver, Rosalba, si te entendí bien, tu pregunta es, cuando hay una falta ética o una falta a la responsabilidad del servidor público, a mí me parece que en principio una falta ética o una falta a las responsabilidades sería una falta perseguible en el plano administrativo. No necesariamente va a ser no grave, tendrá que catalogarlo la autoridad investigadora dependiendo de la violación a la falta ética, porque hay de violaciones a la falta ética. Por eso el conflicto de interés es una violación ética clarísima y que da lugar a una falta grave, ¿no? Entonces, dependerá, lo podrá catalogar ya el órgano que instruye la investigación como una falta no grave o como una falta grave. Pero tristemente, las faltas éticas no van a estar sancionadas en el ámbito penal y ahorita vamos a ver por qué. Pero de inicio lo que les puedo adelantar es porque en el ámbito penal lo que se pretende es buscar sancionar los hechos más graves que tengan una mayor afectación a los bienes jurídicos que son más importantes para el Estado y sobre todo, como va a ser la pena más importante que se puede aplicar, la de mayor jerarquía, se busca sancionar solo en principio cuando otras leyes no contemplan o no prevén una sanción para ello, ¿ok? Pero ojo, justamente el catálogo que les leí, vieron ustedes que hay varias conductas que no les quiero spoilear, pero que van a ver que se parecen mucho al catálogo de delitos que ahorita vamos a leer. Okay, vamos a pasar de una vez entonces al catálogo de delitos. Conforme el Código Penal Federal, los delitos que pueden ser competencia de la Federación son el delito de ejercicio ilícito del servicio público, que aunque tiene muchas fracciones, principalmente el ejercicio ilícito está enfocado a cuando un servidor público realiza una función que no le corresponde. O, por ejemplo, ocupa un cargo sin cumplir con todos los requisitos. Por ejemplo, el caso del servidor público que dice que tiene que para un puesto se ocupa la maestría y que no la tiene. Eso podría dar lugar a un 214, que es el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Y diría, por ejemplo, podría decir algunas personas, bueno, pero simplemente mintió sobre su grado de estudio. ¿Que no es una falta ética? No. Para aquellos puestos en los cuales la normativa legal, la ley de esa institución exige ciertos grados de estudio o ciertos requisitos,
el no contar con el grado de estudio no solamente daría lugar a una sanción administrativa por evidentemente dar información equivocada, sino también a un delito por ocupar el puesto sin cumplir con todos los requisitos que establece la ley. ¿Ok? Ese es el caso más de las 6 hipótesis que tenemos de ejercicio ilícito del servicio público. Esa me parece que es la más común o la más identificable también. Por otro lado, tenemos en este catálogo, en el artículo siguiente, el delito de abuso de autoridad. El catálogo también es grande, en el artículo 215, si ustedes lo ven, son 16 fracciones, pero también este está enfocado normalmente a servidores públicos que hacen uso equivocado de la fuerza pública o retardan o niegan indebidamente a los particulares un servicio que tienen derecho a recibir. Entonces, ojo, la negación de un servicio no solo puede ser una falta administrativa, también puede llegar a ser un delito. Que creo que esto es algo que a veces a los servidores públicos se nos olvida, ¿no? El negarle un servicio a alguien que tiene derecho a recibir, a un ciudadano, puede dar lugar también a una conducta, a un delito, ¿ok? A una investigación penal. El siguiente delito que contempla el catálogo y de los que me parecen más importantes que retomamos en esta sesión, es el de uso ilícito de atribuciones y facultades. Este delito está enfocado principalmente a contrataciones, ¿ok? Está enfocado principalmente a servidores públicos que de manera ilícita otorgan una concesión, un permiso, una licencia, una adjudicación o cualquier autorización de contenido económico, así sean 3 chicles, así sean 5 litros de gasolina, cualquier autorización de contenido económico que no esté fundada, motivada y además que tenga sustento normativo interno y sustento material de que efectivamente el recurso se está utilizando para lo que se necesita. Aquí la importancia también de la ley de austeridad republicana, ¿no? Que se engrana con toda esta normativa de combate a la corrupción. Todas esas personas que puedan llegar a hacer uso de recursos para fines que no estén dispuestos en la normativa o que otorguen concesiones, permisos, licencias, contratación, sin cumplir con todos los requisitos que establece la ley, pueden cometer un delito, y específicamente es este delito que estamos hablando, que es el de uso ilícito de atribuciones y facultades. ¿Okay? Cualquier falla en el proceso de contratación puede dar lugar a un delito. Sí, en principio sí, porque lo único que dice el código es quien ilícitamente contrate. Y la palabra ilícita le permite al Ministerio Público ahí checar todas las leyes que son aplicables y cualquier violación a la norma puede dar lugar a una ilicitud. ¿Ok? Otro delito que es importante y que además fue reformado en años recientes, en el 2018, precisamente en esta administración, es el delito de pago y recibo indebido de remuneración de servidores públicos. ¿Qué sanciona este delito? Pues este delito está enfocado en aquellos servidores públicos que cobran sin prestar el servicio. Así de fácil. El delito dice, es un delito, resulta evidente, pero por si a alguien le queda duda, es un delito cobrar sin prestar el servicio para el cual se le está contratando. Y peor aún cuando uno sabe que está recibiendo una nómina sin asistir al trabajo, sin prestar el trabajo, es decir, que desde de antemano se sabía que no se iba a prestar el servicio, ¿no? Y también se sanciona por esta vía a quienes ganen más de lo permitido por la ley, porque la ley tiene ciertos tabuladores que establece quién puede ganar más que quién, según su jerarquía, cuánto le corresponde, cuáles son las asignaciones salariales. Entonces, en ese caso también puede cometerse un delito. Y aquí es importante porque parecía que el código no solo sanciona al que paga mal, sino también al que recibe mal, ¿ok? Al que recibe mal y no informa debidamente. Cuando ve que un día le pagaron el doble, no informa, oye, me pagaron el doble, esto no coincide con lo que me pagan. Eso también pudiera ser lugar a un delito. Particularmente cuando es evidente
que el ingreso que está percibiendo el trabajador no consiste o no es congruente con lo que normalmente recibe. ¿Qué pasa muchas veces? Porque sí puede haber errores de nómina. Normalmente los departamentos de recursos humanos le informan a los servidores públicos, oye, nos equivocamos en este tema de la nómina, y lo que viene simplemente es el retorno de los recursos, ¿no? A veces se regresan los recursos mediante un convenio, que es un convenio que implica pagos poco a poco, en fin. Pero el punto es que sí, tanto quien paga de más como quien recibe de más podrían estar cometiendo un delito. También otro delito que está contemplado en este catálogo es el delito de intimidación. Y el delito de intimidación está enfocado a el uso de violencia física o moral para que una persona no denuncie un hecho o no aporte información relativa a la posible comisión de un hecho. Es decir, aquel servidor público que le dice a un particular, oye, no denuncies esta conducta, porque si la denuncias, te voy a quitar el contrato, porque si la denuncias, no vas a poder ser parte de este proceso, de este procedimiento de contratación. Eso también se considera un delito, es el delito de abuso de autoridad. Otro delito que van a encontrar mucha similitud con la conducta administrativa es el de tráfico de influencias, que creo que tráfico de influencias se entiende solo, porque al final del día es promover o gestionar la tramitación o resolución ilícita de cualquier tipo de negociación pública cuando existe un beneficio para el servidor público. Uy, creo que por ahí hay otro. Gracias, Montserrat. Por otro lado, tenemos el delito de cohecho, que ya lo mencionábamos también en el catálogo de responsabilidades administrativas. Y este cohecho, es decir, que es la entrega de dinero, el soborno de alguna manera, el sobornar a una autoridad para que realice algo, ¿no? El ejemplo que siempre me viene a la cabeza es el del tránsito, porque parece que son incidentes comunes, ¿no? En nuestro país. Este delito de cohecho está sancionado no solamente cuando se trata de servidores públicos del Estado mexicano, sino también cuando son servidores públicos de otro país, ¿no? O cuando pudiera ser otro país quien le entrega de alguna manera, le ofrece alguna dádiva a algún servidor público del Estado mexicano para que omita un procedimiento interno. Tenemos también el delito de peculado, que cuando veíamos responsabilidad administrativa se los explicaba, que quiere decir aplicar los recursos para algo que no te toca. Te dijeron, compras sillas azules y tú compraste sillas verdes. O te dijeron, compras sillas y tú compraste mesas. Eso es el delito de peculado, y el delito de peculado, aunque es un delito económico, en realidad lo que se enfoca es ver cuál era la partida presupuestal, quién se asignó, a quién se le asignó, quién era el ejecutor del gasto, quién vigiló las compras, quién vigiló que se aplicara bien el recurso, en fin. Y finalmente está el delito de enriquecimiento ilícito, que, ojo, aquí la diferencia entre la conducta prevista en el ámbito penal y la conducta prevista en el ámbito administrativo es que en el ámbito penal le llamamos enriquecimiento ilícito, ¿ok? Y en el ámbito administrativo se le llama enriquecimiento injustificado, que sí son conceptos muy diferentes, porque pareciera que en el ámbito administrativo cualquier enriquecimiento que no pudiéramos acreditar su origen, justificar su origen con el salario, pareciera que ya de ahí podría dar lugar a una falta administrativa, pareciera. Pero cuando ya vemos la génesis de esa conducta, que precisamente su génesis está ligada al delito de enriquecimiento ilícito, que tiene su origen en un tratado internacional, en la Convención Internacional de Combate a la Corrupción, vemos que el enfoque en realidad es tratar de evitar que los servidores públicos que se hicieron de recursos de manera ilícita, es decir, que utilizaron su trabajo para conseguir ciertas contrataciones en beneficio propio, lo que busca este delito es sancionar ya no tanto la conducta con la adquisición de ese beneficio, sino simplemente el resultado, es decir, el que ahora tienen muchas casas, muchos carros, en fin, un nivel de vida o un estilo de vida que no corresponde
necesariamente con los ingresos que tienen justificados, ¿no? Entonces, este es el catálogo de conductas que vemos en el plano penal. Como vieron, es relativamente similar cuando se trata de las faltas graves. Es bastante similar al tema penal. La descripción es distinta. Si hiciéramos un comparativo 1 a 1, veríamos que la descripción es distinta. En el ámbito penal, las conductas son mucho más específicas. Y ahorita vamos a ver por qué. Y tiene que ver con los principios que rigen la materia penal, que uno de ellos es el de taxatividad de la norma. En el ámbito administrativo vamos a ver que la conducta es un poquito más laxa, parece que es un poquito más abierta, y que permite incluir muchos más supuestos o muchos más hechos. Lo que no sucede en el ámbito penal. En el ámbito penal, dado que la norma es muy específica, va a ser más difícil poder castigar un hecho. Me parece, voy a retomar el tema de las preguntas. Hay una por aquí. Dice a Patricia, hablar de autoridades, por ejemplo, los jueces que les piden la renuncia a algunos integrantes. En principio, en el ámbito judicial, los cargos normalmente son de dos tipos. Puede haber ciertos cargos de confianza, puede haber ciertos cargos que sean de base, ¿no? En ambos casos tendrán que seguirse los procedimientos que están previstos en las leyes federales del trabajo, una ley de trabajo, la normativa de trabajo aplicable, para determinar si es factible o no rescindirle la relación laboral a una persona o no. A tu pregunta, Patricia, sobre si puede haber o no un delito, sí podría haber un delito cuando alguien solicita una renuncia de manera equivocada o de manera ilícita, claro. Pero lo importante iba a ser, primero, obtener una resolución laboral en la que se diga que la manera de solicitar la renuncia fue ilícita, es decir, no siguió el procedimiento, ¿no? Con las consecuencias que ellos tengan. Por otro lado, ojo, porque tu pregunta trae dos hechos. Por otro lado, la contratación de una persona que pudiera tener una relación de parentesco con el servidor público puede dar también lugar a un delito, dependiendo del código de cada estado, ¿no? Y de la normativa interna de la institución. Pero normalmente en las judicaturas existe, y digo, esto empezó a tomar fuerza definitivamente a finales del sexenio anterior y a principios de este, pero en todos los estados deben tener esa normativa, que es normativa antinepotismo, que precisamente lo que buscan es que los jueces no contraten solamente a sus familiares, a sus parientes en segundo grado o a sus amigos, sino que las contrataciones precisamente busquen ser de manera objetiva. No te podría decir cómo sucede, cuáles son las reglas de antinepotismo que existen en todo el país, pero te podría decir que en el caso de la federación sí existen reglas muy claras de que un juez federal no puede contratar a nadie que tenga un parentesco con él, ni siquiera por vínculos de amistad. Ahora, en el tema de la amistad, a veces suele ser más difícil comprobarlo, porque pues ¿cómo pruebas que una persona es amiga de otra, no? Ahí es un poquito más difícil. Es que lo tiene agregado en el Facebook. Pues quién sabe si eso sea prueba plena, ¿no? ¿Quién sabe si eso sea prueba plena de que son amigos? Entonces, en el caso de la amistad sí suele ser un poco más difícil la prueba, pero es una materia de prueba. No quiere decir que no es una conducta indebida. Ojo, ¿ok? Ahora, otra pregunta que me pone por aquí. Me preguntan, por estos tipos penales que usted comenta, ¿cuántas carpetas de investigación se han iniciado y cuántas han sido vinculadas? ¿O con estos tipos de resoluciones? Yo pensé que la doctora el día de ayer les había dado ya números sobre las vinculaciones que hemos tenido en la fiscalía. Sí tenemos efectivamente una numeralia, déjenme ver si la tengo aquí a la mano, sobre el número de vinculaciones que tenemos sobre los diferentes delitos que llevamos en la fiscalía. No se las podría comentar así de bote pronto, porque la verdad es que no me sé los números de memoria, pero, a ver, creo que por aquí la tengo. Miren, aquí está. Para que vean que dentro de mi desorden tengo orden. Desde 2019, en esta fiscalía se han iniciado 3,763 carpetas de investigación.
de las cuales se han determinado 1,710. ¿Qué quiere decir? Que 1,710 han llegado a una conclusión. Los 10 principales delitos que tenemos son, les voy a mencionar los primeros 5 porque los demás ya son incidencias muy pequeñas, pero el que tenemos más recurrentemente es el delito de peculado. Por el delito de peculado hemos tenido iniciadas 1,065 carpetas, que es el delito que yo les decía que se relaciona con las compras indebidas. Es súper común que existan errores en las contrataciones en la administración pública. Es muy común. Y es muy común también que las personas que forman parte de un concurso o que pretenden ganar una licitación o un contrato, denuncien cuando ellos advierten una irregularidad, ¿no? Ahora, ojo, el hecho de que no ganen una contratación no quiere decir necesariamente que hay una irregularidad. Eso tiene que quedar claro. Pero sí puede pasar muchas veces que las reglas estén creadas de alguna manera para favorecer como a cierto participante o que de antemano se advierta en el procedimiento que ni siquiera, o sea, que lo que se solicitó o lo que se buscó comprar en un inicio ni siquiera permitía generar competencia. Y por supuesto, el supuesto típico es que se realizan adjudicaciones directas, es decir, se compra directamente una persona en supuestos en los cuales la ley no contemplaba la adjudicación directa o existía la opción fáctica de realizar un concurso. Este delito es de los que tenemos más comúnmente. Luego tenemos el de uso ilícito de atribuciones y facultades, que también es el otro delito que yo les decía al inicio, con el que empezamos la plática. Ejercicio ilícito del servicio público, que es otro delito también muy recurrente. En el caso de uso ilícito de atribuciones y facultades, hemos tenido 666 carpetas al día de hoy. Este delito también, uso ilícito de atribuciones y facultades, les comentaba, es un delito económico y tiene que ver también con los procesos de contratación. Es como verán, lo que más nos denuncian son que contrataciones o concesiones o alguna adjudicación de carácter económica se realizó de manera indebida, así que no se siguieron los procesos. Y por supuesto, cuando no se siguen los procesos, la gente asume y asume bien que hay alguna forma de corrupción, porque para eso son los procesos. Los procesos son para darle certidumbre al ciudadano, para que el ciudadano tenga la certeza de que todos están en un plano de igualdad, concursando para poder prestar un bien o servicio al gobierno. Entonces, cuando se violan estas normas, basta con que se viole cualquiera de las normas del procedimiento que estén contempladas para que pueda entonces denunciarse el hecho porque existe la posibilidad de que haya un delito. El otro ejercicio ilícito del servicio público, que es el primero que yo les decía también, que tiene que ver con las personas o los servidores públicos que ocupan un cargo sin cumplir con todos los requisitos que se ocupa para ese cargo. Es de ese delito hemos tenido 632 carpetas iniciadas, o sea, también bastantes. Y el siguiente en número de denuncias es enriquecimiento ilícito. De ese delito hemos tenido 279 carpetas. Pues como ven, también es un número importante. Curiosamente, del delito de cohecho, que creo que la mayoría de la ciudadanía con lo que más relaciona corrupciones con cohecho, con las dádivas, curiosamente del delito de cohecho, el número de denuncias que tenemos es relativamente bajo. Apenas si llegamos a 200 hace un par de meses. Entonces, es importante preguntarnos por qué, si es un delito que aparentemente impacta a la ciudadanía de buena manera y aparentemente es un delito con el que convivimos todos los días, el número de denuncias es relativamente bajo, ¿ok? Son pocos los casos de cohecho que nos denuncian, muy pocos. Es importante ahí reforzar la cultura de la denuncia de ese tipo de delitos. No sé si con esto más o menos. El tema de judicializaciones sí se la voy a quedar a deber porque no tengo el dato en este momento, pero lo podemos conseguir y quizá en las siguientes pláticas pedir a los ponentes que les traigan el dato sobre el número de carpetas judicializadas, que en otras palabras vinculadas, y los tipos de resoluciones por los cuales se han resuelto. ¿Les parece? Yo me puedo comprometer a eso, a que les traigan este dato para las siguientes pláticas.
A nivel nacional sí no le podría decir, licenciado, me pregunta Hugo, que a nivel nacional, ¿cuáles son los delitos de corrupción que se han iniciado y en qué entidad? No le podría decir porque en esta fiscalía no conocemos de los delitos a nivel nacional. Nuestro ámbito de competencia es federal. Eso quiere decir que son delitos que pueden cometerse en cualquier parte del país, pero que tienen característica específica federal. No se consideran delitos del estado de Quintana Roo, no se consideran delitos del estado de Campeche, se consideran delitos federales. No tengo datos sobre los números de carpetas de investigación que hay en cada, abiertos por hechos de corrupción en cada estado. Honestamente creo que ese dato sí excede un poco el ámbito de mi plática, pero quizá podría, si es que encuentro algún estudio o algún acercamiento que hayan realizado de sociedad civil para más o menos medir los números de carpetas de investigación que hay en cada estado, quizá podríamos también referir las próximas pláticas. Ahora, ojo, un alto número de investigaciones no quiere decir necesariamente un alto número de sanciones. Son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, a veces creo que es como muy confuso los números cuando los vemos así en las revistas o en los periódicos. ¡Ay! Hay tantas investigaciones. Ah, no, bueno, pues sí, hay un montón ya de hechos que están investigando. Una cosa es que estén investigando y otra cosa es que se sancionen. Son cosas diferentes, ¿no? Por supuesto, la investigación es el primer paso para evitar la impunidad, pero no lo es todo. O sea, la investigación debe ser imparcial y debe, por supuesto, determinar si existen o no, si existe una responsabilidad, y tan se comete justicia cuando se encuentra, tan hay justicia cuando se encuentra responsabilidad como cuando se investiga y se dice, oye, no se encontró nada. En ambos casos, estamos en un supuesto de justicia, ¿no? Si está la investigación debidamente hecha. Pero por eso les digo, ojo, no un alto número de denuncias no necesariamente va ligado con un alto número de condenas, porque de igual modo puede ser que durante la investigación se logre aclarar los hechos y se logre identificar que no hubo ninguna ilicitud. O a veces materia de prueba, aunque haya habido una ilicitud, no tenemos las pruebas para poder acreditar un hecho. Que todo esto ya me estoy adelantando porque lo van a ver en sus siguientes clases. Tengo dos preguntas. Primero voy a contestar la de Humberto, que me decía, ¿cómo se trabaja con la UIF en esta cuestión? La UIF tiene un sistema con el cual puede detectar operaciones vulnerables. Tiene una base de datos donde particulares que se desempeñan en ciertos sectores que se consideran vulnerables tienen la obligación de informarle todas las actividades, todas las compras y ventas que realizan de ciertas mercancías. Por ejemplo, en el arte se considera una actividad vulnerable. Entonces, quien tiene una galería de arte tiene que decir a la UIF, oye, yo le vendí este cuadro a tal persona y a tal persona. Entonces, la UIF tiene esa base de datos. Y adicionalmente, la UIF tiene acceso a un sistema, a una plataforma, que le permite hacer cruce de información para también identificar, en su caso, depósitos que resulten anormales, ¿no? O actividad económica que resulte anormal para un sujeto en virtud de su perfil. Cuando vamos al banco, a todos nos van determinando un perfil según nuestro tipo de empleo, los préstamos que solicitemos, qué tan rápido los pagamos, el origen de nuestro ingreso, nos van generando un perfil. Entonces, cuando un banco determina una operación inusual, ¿no? La UIF lo puede ver a través de su sistema. ¿Qué puede hacer la UIF? En principio, la UIF, cuando encuentra una actividad inusual, lo que podría hacer es hacerle del conocimiento a alguna de las autoridades que pudieran estar relacionadas con la posible investigación de delitos para que procedan la investigación. Pero en realidad la UIF, la información que da la UIF no te sirve para el juicio. No se considera una información en tanto que no se considera una información que pasó por el tamiz judicial, es decir, no es una información que haya respetado el derecho a la privacidad que tienen las personas en sus cuentas bancarias, no te sirve como evidencia para ir a juicio. De ahí que de todos modos, a pesar de lo que la UIF te pueda decir, como Ministerio Público tienes la obligación de solicitar la información bancaria a través de un juez.
a través de un juez de control, que específicamente el juez va a estar encargado de determinar si es viable o no solicitar los estados de cuenta de la persona, y en su caso ya con eso podrá verificarse si las operaciones verdaderamente eran irregulares o no lo eran. Ahora, ya para cerrar, quisiera hacer referencia a unos cuantos principios que rigen en la materia penal y que son principios que marcan el curso de la investigación, y que si bien también los vemos presentes en el derecho administrativo sancionador, es decir, en los procedimientos de investigación administrativos, su presencia es mucho más determinante en materia penal. ¿Okay? Estos son, primero, el principio de legalidad, que quiere decir que los servidores públicos tienen que actuar conforme a lo que establece la ley. Por otro lado, el principio de tipicidad, que quiere decir esto, que solamente se puede sancionar, iniciar una investigación y sancionar por las conductas que estén expresamente contenidas en el tipo penal. La autoridad investigadora no te puede investigar por una conducta que no esté contemplada en la ley penal. Y también esta va de la mano con el principio de no retroactividad. Quiere decir que la autoridad investigadora, el Ministerio Público, no te puede investigar por una conducta que el día de hoy no es un delito. Es decir, si la conducta sucede hoy y el día de, por ejemplo, si yo estoy usando el día de hoy labial rojo y en 5 días dicen que es un delito ponerse labial rojo, no me podrán sancionar, porque solo te pueden sancionar con los delitos que estén vigentes al momento en el que tú cometiste el hecho. La ley penal es así, se interpreta de manera muy estricta y no puede interpretarse de manera retroactiva. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia, que por supuesto es un principio que rige también la investigación, y es en virtud de esos principios también que resulta indispensable garantizar la secrecía de la investigación en todo momento, porque la persona, a pesar de que esté siendo investigada, se le presumirá inocente hasta que un juez determine lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que ni la fiscalía ni ninguna otra autoridad pueden mostrar a esta persona ante los medios o hacia el exterior como una persona ya culpable, cuando está siendo apenas objeto de investigación. Y finalmente, el principio del debido proceso, que es el principio que garantiza que durante toda la investigación y las etapas subsecuentes se sigan con todos las normas que están contempladas en la legislación sustantiva, procesal, adjetiva, y que garantizan, estas normas no nada más son decoración, garantizan la imparcialidad, la legitimación del procedimiento, garantizan que el procedimiento se va a llevar de manera justa, y garantizan también que la decisión va a ser emitida en un plazo razonable y de forma fundada y motivada. Entonces, estos son los principios que rigen en las investigaciones en materia penal. La mayoría de ellos son aplicables a la materia administrativa. La doctrina, cuando digo la doctrina me refiero a las cortes, todavía se cuestionan cuáles. Hay algunos que todavía es cuestionable si se aplican también a la materia administrativa, o se aplican pero con menor intensidad. En el plano penal, sí es necesario cumplir al pie de la letra con sus principios. Así lo establece el legislador y así es necesario que se realicen las investigaciones para darle seguridad jurídica al ciudadano y también para asegurarnos de que las investigaciones se realicen dentro del marco legal y con pleno apego a la ley. Por mi parte, eso sería todo para esta segunda sesión de delitos de corrupción y faltas administrativas. Si alguien más tuviera otra pregunta, estoy a sus órdenes aquí, están unos minutitos. Si no fuera así, les agradezco por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y compartir este foro. Me ha sido muy grato estar con todos ustedes y una presencia importante de participantes que quiero reconocer y felicitar esta actividad de la Secretaría de Gobernación de capacitación y de difusión. Y por supuesto felicitar al licenciado Pedro Chapa Salinas, a la licenciada Montserrat Bravo por todas las gestiones que hicieron para que este curso pueda ser una realidad. Y agradecerles por la invitación, por supuesto.
y ojalá que podamos seguir siendo, ojalá que les haya sido grata la plática, útil, y ojalá que en futuras ocasiones de igual modo pudiéramos seguir colaborando con ustedes. Gracias. Licenciada, los agradecimos, somos nosotros, los agradecidos somos nosotros, queremos reconocer la calidad de la explicación, que fue muy clara. De hecho, pues yo creo que a eso se debe que hubo no muchas preguntas. Sin embargo, sí me gustaría, no sé, abrir un 5 minutitos, si nos permite, el Claro. micrófono a los que deseen hacer alguna pregunta de viva voz, que puedan levantar la mano. Se me haría interesante algún intercambio verbal, que alguno de los Claro. compañeros pueda o quiera hacer uso de la palabra. Adelante, con todo gusto, somos todo oídos. Está Florina con la mano levantada y yo también. A ver, adelante primero Florina, porque Montserrat es desde la casa y nos puede esperar un segundito. Gracias, Florina, adelante. Florina, su micrófono. Ahí tiene un botoncito y dele clic y ya. Gracias, al contrario a ustedes por la oportunidad. Pero realmente la plática me pareció muy buena, lo que decía el licenciado, con una objetividad muy acertada, aplicable a todo el público que estamos en este momento, ¿verdad? Que no todos somos abogados. Entonces, realmente hay cosas muy importantes que nos van dando como esa orientación para que también nosotros cuando estamos haciendo cuando estamos nosotros pensando en alguna denuncia, pues ser más objetivos, ¿no? A mí ahorita lo que ella nos decía, irse a lo práctico, de decir exactamente las cosas sin tratar de nosotros irle a enseñar a los fiscales o a las personas que toman la declaración, irles a decir, es que yo vi que hizo este delito, ¿no? Y esto a mí me pareció muy, muy oportuno, muy asertivo para el público en sí, porque muchas veces nos perdemos en eso y muchas veces también por eso nos comprometemos en cosas que no nos corresponden. A mí, bueno, ahorita yo estoy pasando por una crisis en la cuestión de que me acaban de robar mi vehículo y todo, ¿no? Entonces, cuando uno está tan desorientado en estos aspectos, pues hasta cuando está viendo una charla como la de ahorita, va teniendo uno como la objetividad precisamente para poder entender todo este proceso, ¿no? Y ver que no es todo tan fácil como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, me ha dado mucha luz estas pláticas que estamos recibiendo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Florina. Y solo muy rápidamente a tu comentario, y yo tristemente, me parece muy triste que hayas sido víctima de un delito. Espero que lo denuncies, y si Sí, así ya, es, sí. si así es, y los servidores públicos no te están dando el resultado y el servicio que todos ustedes merecen, sepan que dentro de las fiscalías existe una autoridad conocida como el órgano interno de control o la Fiscalía de Asuntos Internos, que es ante quien se puede presentar denuncias para que presionen a una fiscalía o a un ministerio público para que avance la investigación. Particularmente cuando no avanzan, el mecanismo que yo les recomiendo es búsqueda a las fiscalías de asuntos internos, ¿no? Eso es un gran mecanismo, porque a través de ahí se puede buscar agilizar el procedimiento. Muchas gracias, licenciada, por su participación, por su respuesta. Montserrat, sigues tú, adelante, por favor. Gracias, jefe. No, el mío simplemente es un reconocimiento para la maestra María Vera. No sé, primero cuando leí tu currículum me pareció impresionante, o sea, como un ejemplo a seguir para mí, de mujer a mujer, y me encantó tu ponencia, súper clara, concisa, no sé, muchas gracias. Gracias, Montserrat. Gracias, Lick. Rosalinda, ¿tiene usted la palabra? Adelante. Tiene su micrófono apagado. Sí, puede activar el micrófono, Rosalinda. Sigue apagado.
No, sigue apagado su micrófono. Ahí está ya, listo, la escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, maestra María Elisa Vera Madrigal. Muchísimas gracias por brindarnos y compartirnos todo su conocimiento y experiencia de una manera muy clara. Un poquito de trabajo, pero ha sido muy explícita y muy clara. Y específicamente, pues yo siendo médico y estando en un área federal, gubernamental, un delito de peculado administrativo injustificado que demuestre el hecho y el cohecho con dádivas y existan pruebas, al final cómo ¿cuál es el dictamen del juez o el castigo o qué lleva implícito? Mira, normalmente en el caso de peculado en el ámbito, en el sector médico, las principales investigaciones están dirigidas a los departamentos de adquisiciones, ¿no? Que son quienes compran todos los insumos y los asignan. En esos casos es bastante fácil poder determinar si se compraron los recursos, si se asignaron, y en su caso, a través de sea volantes de entrega o los mecanismos internos que tengan en los hospitales para llevar seguimiento de las mercancías, de los medicamentos y de los diferentes insumos que tengan dentro del hospital. En el caso de los insumos, una vez que ya son asignados a los médicos, los hospitales deberían tener sistemas para poder darle seguimiento a el uso de insumos, ¿no? Y evitar la asignación indebida o incluso el robo hormiga de insumos, ¿no? Que es una realidad. Desgraciadamente es más difícil seguirle el rastreo a insumos pequeños, ¿no? Como pudieran ser algodones, como pudieran ser jeringas, como pudieran ser cubrebocas. En esos insumos es muy difícil, honestamente, investigarlo. En insumos más grandes, sí suelen ser, sí hemos tenido casos de éxito, donde se identifica precisamente que un cierto insumo se llevó a un hospital, o de plano que un insumo desapareció de un hospital, porque se ha pasado así de máquinas de gran tamaño que de repente de la nada desaparecen, quién sabe por qué, quién sabe cómo le salieron patitas, ¿no? Y Entonces, nadie las vio. nadie las vio. Ahí a veces la responsabilidad puede ser de quien lleva los resguardos del material o de los aparatos, o sea, de la gente de recursos administrativos. Pero a veces también puede ser responsabilidad de las personas que están encargados de los puestos de vigilancia de los hospitales. Que pues no puede ser que nadie vea absolutamente cuando se llevan una máquina o cuando se llevan algo de gran tamaño. No sé si con esto más o menos respondo a tu pregunta, Rosalinda. Su micrófono, Rosalinda, otra vez se encuentra apagado. Si lo puede prender, si es tan amable. Sigue apagado. Ahí está ya, prendido, adelante. Perdón, se pagó solito. Sí, una segunda pregunta, maestra. Sí me contestó la pregunta y una segunda y última. En el caso específicamente, ve que somos médicos y se estila en todos los hospitales y en todos los sistemas de salud, se crean las convocatorias para los concursos, especialmente de puestos de altos mandos, como es el que ocupo yo. Y cuando uno desea ascender, se inscribe a otra convocatoria. Se cumplen con todos los requisitos, pero dejaron inscribir a una persona que no cumple con los requisitos y lo que es peor, la designan. Entonces los otros dos candidatos que cubren con los requisitos impugnan. Ahí, ¿qué delito es y cómo se puede clasificar? Ahí podría actualizarse el ejercicio ilícito del servicio público, que es el primer delito que teníamos en el catálogo, en el artículo 214. Habrá que ver si la fracción primera o la fracción segunda, pero en principio sí, o sea, en principio por parte de la persona que ocupa el puesto sin cumplir los requisitos, podría darse
ese delito. Habrá que ver si también el concurso o las características del concurso y las anomalías que existió en el mismo pudieran actualizar alguna otra conducta de las que están contempladas también en el código. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al licenciado Arnoldo, que es de casa, me gustaría ver si podíamos darle la palabra a Celia. Adelante, Avendaño. Si eres tan amable, tienes la palabra, maestra. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad en la cual cada vez vamos teniendo claridad en las situaciones que a veces nos vemos involucradas. Felicito la excelente participación de la doctora Vera, que fue muy clara, sencilla, y nos abre algunos horizontes para animarnos a hacer algunas denuncias y poder ir corrigiendo algunas desviaciones en las instituciones en las cuales a veces se elabora. Una pregunta nada más. ¿Habría posibilidades de tener algún contacto con ustedes para que nos orientaran más sobre una situación que nos aqueja y que tenga más viabilidad, aunque sí con su exposición nos quedaron claras y sabemos que son de diferente índole y que debemos de entender hacia dónde debemos canalizarlos? Nos gustaría más tener la oportunidad de estar en alguna de sus oficinas donde nos puedan orientar presentando documentación para ver si estamos en lo correcto que vamos a hacer esa denuncia. Sí. Maestra, ¿nos podría regalar su correo electrónico y el teléfono de oficina? Mire, por cuestiones de seguridad no les puedo dar mi correo electrónico, pero les voy a dar el correo de la Fiscalía. El correo de la Fiscalía es anticorrupción@fgr.gov. A ver, déjeme nada más checo bien el dominio porque luego me confundo. Es fgr.org, perdón, no es gov, .org.mx. anticorrupción@.org.mx. Ahí pueden mandar cualquiera de las dudas que ustedes tengan. También pueden mandar por esa vía denuncias, no es necesario que vengan hasta acá. También les voy a conseguir el número de nuestra ventanilla única de atención, que nuestra ventanilla única de atención justo su objetivo es dar atención de manera prioritaria y ágil a cualquier denuncia o cualquier duda que tengan los ciudadanos sobre posibles hechos también de corrupción. No lo tengo ahorita en la mano, ese número, pero déjenme, se los consigo y se los comparto en un minuto más. Si no es que por alguna razón lo tenía aquí a la mano, no lo encuentro. Ahorita les consigo el número, pero el correo va a ser de gran ayuda. Pueden hacer ahí dudas, pueden hacer ahí consultas. Cualquier cosa, cualquier otra duda que tuvieran más específica, yo le voy a dar mis datos, por supuesto, a Pedro Chapa Salinas y a Lisiada Montserrat. Y en todo caso, si ustedes quisieran hacerme una consulta a mí en específico, por favor, acérquense a ellos en privado y ellos seguro que podrán hacerles llegar mis datos. Simplemente no los puedo, como esta es una conferencia que está en vivo, sí, pues no puedo por este mecanismo otorgarlos, pero por supuesto, si se pueden acercar a ellos, yo encantada de ayudarles, ¿eh? Muchísimas gracias. No sé si quedó resuelta su propuesta, Rosalinda, para pasar con alguien más. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Licenciado Arnoldo, somos todos oídos. Adelante, Lica. Muchísimas gracias, licenciado Pedro. Pues agradecerle muchísimo a la licenciada y a la Fiscalía por darnos esta capacitación, que lo hemos platicado con mi jefe, el licenciado Pedro, y con mis compañeros, de que esta capacitación no la tiene ni Obama, ¿no? Porque realmente es de primer nivel con todos los perfiles que ustedes tienen. Y bueno, pues yo tengo 48 años de edad y empecé a trabajar muy joven en la administración pública a los 14 años. Y me ha tocado ver muchas situaciones en diferentes ámbitos. Principalmente hay una que es muy recurrente,
que es que el fuego amigo que le llaman, ¿no? Que entre compañeros inventan delitos, inventan anomalías a otro servidor público y después para desprestigiarlo, para detener su avance, para que no trabaje, para alguna situación. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones, licenciada? ¿De qué manera se puede revertir esa situación cuando existen este tipo de acusaciones falsas? Si me permite, antes de responder, Lick, nada más a Rosalinda pedirle su micrófono, a ver si puede apagarlo, si es tan amable, nada más para poder seguir con los demás compañeros. Gracias. Adelante, Lick, con su respuesta. Gracias. Ok. La pregunta que hace Arnoldo me parece muy válida. Creo que es una preocupación que tenemos todos los servidores públicos sobre una posible acusación falsa. Ojo, precisamente ese es el objetivo de las investigaciones, dilucidar cuáles son acusaciones falsas y cuáles son acusaciones legítimas. Entonces, en esa medida, una vez que el órgano investigador considere necesario, si es que el órgano investigador considera que la denuncia que se recibe tiene una probabilidad de éxito, en ese momento el órgano investigador se contactará de alguna manera con ustedes, ¿no? Con la posible persona investigada y le dará su derecho de audiencia. Entonces, en el caso de posibles de supuestos de acusaciones falsas, por supuesto lo que tenemos es el derecho de audiencia. Nada más que, ojo, ese derecho de audiencia solo se va a generar cuando esa acusación verdaderamente se corrobore con otros elementos en materia penal. En materia administrativa es muy común que le den derecho de audiencia, aunque la acusación sea súper falsa, falsa de toda falsedad, como dicen por ahí, y no tenga ningún elemento que la soporte. A pesar de eso, es en el procedimiento administrativo, no, como lo marca el procedimiento, es darle derecho al posible servidor público que tenga conocimiento de la posible acusación. Desgraciadamente, todas las acusaciones tienen que investigarse, hasta las falsas. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo. Todo el mundo tiene derecho a quejarse. Eso no quiere decir que tengan la razón. Lo único que quiere decir es que tendremos derecho a un órgano de investigación independiente para que determine en su caso si existe o no, si los hechos se verifican o no se verifican. Y en su caso, a revisar, que revisará a partir de la evidencia si esos hechos verdaderamente se verifican o no. Sé que no es quizá la respuesta que usted quiere, estimado maestro Arnoldo, pero es la respuesta que le puedo dar en esta ocasión. En ese sentido, Lick, le agradezco mucho su respuesta, pero cuando se hace una acusación falsa ante una autoridad, pues estamos incluyendo también es en mentir ante una autoridad no judicial, ¿no? En este caso. Entonces, también al ese servidor público deshonesto y mentiroso, pues también le cabe una sanción, ¿no? O sea, por Ahora, mentir ante una autoridad y se puede claro, revertir la situación, ¿no? una vez que ya se determine que es falso, claro que usted tendrá mecanismos penales y civiles para poder usted buscar la reparación del daño que le hubiera causado esa acusación falsa. Por la vía civil normalmente son indemnizaciones y por la vía penal, pues incluso algún tipo de afectación a la honra, ¿no? O de difamación de la persona. Sí puede pasar. Pero serán mecanismos que, como bien dice usted, tendrán que agotarse una vez que ya esté concluida la investigación. ¿Qué pasa a veces? A veces las personas cuando se dan cuenta que fueron investigados, denunciados falsamente, hay quien opta por presentar como una contradenuncia, ¿no? Contra de la otra persona. Habrá quienes sus abogados así se los aconsejen. Si ustedes me preguntan, no necesariamente es la mejor estrategia. Habrá casos en los que presentar una denuncia, una contradenuncia puede ser una buena estrategia, pero no siempre lo va a hacer así. ¿Ok? Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Diana Solano Vargas tiene su mano levantada. Adelante, Diana. Nada más activar su micrófono si es tan amable. Pues buenos días, mi nombre es Diana Solano Vargas. Pues la duda que tengo es cómo cuando está la anticorrupción X, ¿cómo se inicia la investigación? O sea, ¿cuál es el inicio de la investigación?
Las investigaciones se inician a través de una denuncia. ¿Ok? Es el inicio de la investigación. Se recibe una denuncia, se turna al Ministerio Público y el Ministerio Público abre una carpeta de investigación. Si es que verifica que es un posible hecho de corrupción y que es de la competencia, el Ministerio Público abrirá la carpeta de investigación y iniciará a realizar diligencias. Ahora, ¿qué pasa cuando no fueran hechos de la competencia del servidor público o de la federación? Entonces tendrá que remitirlos a la ¿Podemos cerrar autoridad micrófonos, competente. por favor? Sí. Sí, decía, en caso de que la denuncia, cuando se reciba, se verifique que no corresponde al fuero de esa autoridad, a la competencia de esa autoridad, se remitirá a la autoridad competente para su investigación. Pero en principio, el inicio de una investigación penal una investigación inicia en cuanto se recibe una denuncia y se inicia con la apertura de una carpeta de investigación. En el caso de que la persona sea víctima, se notificará. Cuando la persona no sea víctima, tenga una afectación secundaria, pero no una afectación que lo ponga como víctima, que en el caso de corrupción, la mayoría de los hechos, la doctrina y la jurisprudencia dicen que las personas físicas no son víctimas, salvo hechos muy específicos. En esos casos, a veces la víctima, el denunciante no se entera de la continuación de la carpeta de investigación, lo cual no quiere decir que no continúe, simplemente que no se le reconoció el carácter de víctima y que por tanto no se le puede seguir informando sobre los diferentes actos de investigación que sucedan dentro de la carpeta. No sé si con esto más o menos. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta. No veo ya por aquí manos levantadas. Me gustaría concluir esta presentación que nos hizo favor, licenciada, esta cátedra que nos dio. Realmente aprendimos bastante, cosas nuevas. Agradezco a todos su participación, muestra el interés que existe no nada más de los servidores públicos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil a las que nos toca a nosotros por ley vincular, que pues aparte del interés es un tema que no se puede soslayar, ¿no? Que es un tema que debe estar en el debate público, como bien lo ha puesto nuestro presidente. Celebramos mucho toda la actividad de la Fiscalía Especializada, de su autonomía, de su independencia. Celebramos todo este cambio que ha habido a partir del 2018 y estamos seguros que con este tipo de coloquios, de conversatorios, pues vamos a impulsar de alguna manera esta transformación, este cambio que requiere nuestro país, de pasar a ser uno de los temas tabús, ¿no? Y que inclusive estaban fuera de la ley como delitos graves, pues que ya se dé el paso y que todos juntos, sociedad y gobierno, podamos en algún momento llegar a erradicar este mal que tanto nos ha hecho daño y sobre todo a las personas más desprotegidas con mayor necesidad les afecta tanto. Entonces agradecer de nuevo la participación de todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Gobernación les damos un fuerte abrazo y nos vemos mañana en la próxima sesión a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lica. Gracias. Hasta luego, buen Bye. día. Estén bien. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.